de nuevo, el nuevo rol del CISO, y que uno de los temas más importantes tenía que ser con el tema de de los recursos humanos, ¿no? La escasez de recursos humanos. Los requisitos de empresarial de la organización siguen creciendo, ¿no? Pero el número de personas, el número de personas capacitadas, no, como que se reducen. Entonces, el rol del CISO para nosotros, quedamos que más de ser el foco tecnológico o la persona más técnica en la empresa, ha cambiado mucho. Ya es una persona, es un líder, tiene que ser una calidad de líder neto, tiene que ser una persona visionaria, una persona digamos, innovadora, que tiene que ser parte del proceso del negocio. Tú como CISO en Puntos, que es una empresa muy innovadora en Colombia, eh, ¿cómo haces tú? ¿Cuál tú crees que es la visión del CISO moderno o el rol del CISO moderno? Mm, Primero quiero saludar a todos los presentes. Muchas gracias, Edgar, por invitarme a este espacio. Creo que es un espacio muy interesante para conversar, intercambiar pues ideas valiosas como las que estás planteando. Mencionaste varias cosas, voy a contestarlas una por una. Voy a empezar primero con el tema de los perfiles de las personas que se consiguen para integrar los equipos de ciberseguridad de la organización. Yo salí de PM en noviembre del 2017 Claro. para una empresa completamente digital. Empecé el 1 de diciembre y pues la verdad sea dicha, yo en EPM no vi pues nubes distintas como la de Office 365 y cosas que en ese momento pues eran como bastante incipientes. Y cuando llego, pues me encuentro con una serie de retos interesantes. El primero es que pues yo fui el empleado número 15 de Puntos Colombia, Wow. en donde pues no habían muchas capacidades en ese momento. Entonces, lo primero que me enfrenté es, no hay data center, absolutamente todo está en la nube y hay un diagrama de arquitectura inicial y hay que empezar a constituir cosas. Y dije, nube, wow. Entonces tocó hacer un curso intensivo pues de nube bastante interesante, sin mencionar pues que un mes después, cuando me dicen, venga, nosotros sabemos que su cargo lo necesitábamos, está el cargo, pero no tiene presupuesto. Entonces, como no tiene presupuesto, entonces usted tiene que hacer su presupuesto. Entonces tocó hacer una revisión completa de lo que era una organización digital, cuáles eran sus retos, necesidades, y a partir de ahí empezar a hacer una primera aproximación. Y entonces viene el primer punto fundamental de un CISO moderno. No puede haber perfección. Tiene que acostumbrarse a convivir con el riesgo y a convivir con el riesgo en unos niveles que son incómodos, en algunos instantes bastante elevados. Segundo, tiene que incorporarse a una organización rápida. Normalmente el CISO en organizaciones de corte tradicional tiene tiempo de pensar. En una organización digital tiene que ir pensando en la marcha y entonces la realidad le cambia de una semana a otra, dependiendo de los requerimientos que salen del negocio y dependiendo de las estrategias que salen, porque puede hoy salir la competencia con un tema, digamos, innovador desde el punto de vista de estrategia de mercadeo y entonces se hace un proyecto ágil que en cuestión de 2 semanas hace que la empresa salga con otra estrategia distinta que sea sobre todo con una experiencia interesante y aquí empezamos a hablar de temas escabrosos, como el tema de la fricción. Fricción versus seguridad normalmente son directamente proporcionales. A mayor seguridad, mayor fricción. ¿Cómo puede ¿Cómo así? entonces? ¿Cómo así? Sí, porque normalmente, imagínate una app. Ujú. Nosotros quisiéramos tener 4 esquemas de autenticación. 4 esquemas de autenticación para tener una arquitectura perfecta. El asunto es en un servicio digital, ¿qué usuario te va a aguantar 4 niveles de autenticación, por ejemplo? Lo pierdes. No, total, se pierde Exacto, como cliente. exacto. Se pierde como cliente, entonces empieza a ser interesante. Cuando entonces hablamos de esa visión de experiencia, de rapidez, vas y tocas la puerta del mercado, entonces ya yo teniendo aprobado mi estrategia pues por la junta directiva,
Entonces ya llega el punto en el que le digo a la empresa, bueno, necesito mi equipo. Ok, ¿cuántas personas necesitas? Empecé con una. Y luego lo fui incrementando pues, dramáticamente, me iban entrando cada 2 meses personas. Ok. Y cuando empiezo a buscar personas, ¿qué necesito? Personas que tengan clara cómo hacer ciberseguridad en organizaciones digitales. ¿Qué es eso? Preguntaba todo el mundo. Mm. Necesito a alguien que esté muy orientado a los datos, que sepa cómo asegurar datos. No, sabemos asegurar arquitecturas, fierros, no sabemos qué es eso, asegurar datos. Mm. Lo cual me llevó a una realidad irremediable, y es que sí se consiguen analistas, sí se consiguen personas, sin embargo, todas muy orientadas a lo que es una organización tradicional. Exacto. Entonces, al CISO, ¿qué le toca? Primero, formar. Ujú. Formar, entendiendo que el CISO nunca se los va a saber todas. Sin embargo, tiene un tema un poco desagradecido y es que tiene que saber de lo que está hablando. Entonces, cuando sabe de lo que está hablando, tiene que empezar a evangelizar a su equipo y a partir de ahí ponerlos en camino. En el camino que le aporten a la estrategia de ciberseguridad que defina la organización y que no solamente eso, sino que también apoye al resto de la organización digital que tal cual como los de ciberseguridad también está aprendiendo. En donde el trabajo en equipo Mm. se vuelve una variable extremadamente fundamental porque ya el de ciberseguridad no solamente aporta en ciberseguridad, sino que también aporta en temas de experiencia, aporta en temas de tecnología, aporta posiblemente en temas de auditoría, en otros temas que también son valiosos e importantes. Entonces, Lo que, muy importante, disculpa, el tema de la cultura corporativa. sí, Es supremamente importante porque, de nuevo, traer a personas que tengan experiencia en otras ramas que se puede utilizar ese conocimiento, ¿no? Para aprender de manera más rápida esta nueva eh, clase de negocio, como tú dices, la protección de datos, no es lo mismo de proteger un firewall o crear lo que sea. Entonces, la cultura corporativa tiene que ofrecer ese paciencia, ¿no? Para de que esta acuerdo. nueva gente lleguen al punto donde deben estar. Hay una frase muy representativa que pues yo creo que cualquier líder la conoce y es: la cultura organizacional se come la estrategia al desayuno. ¿Sí? Como bien dijiste, el tema de la cultura pues es muy importante. Y ahí es donde en una organización moderna, en una organización digital, se hace necesario tener una cultura primero de trabajo en equipo, segundo de aprendizaje continuo, tercero de no recriminar ni buscar culpables por errores, porque como siempre se está en modo beta, Claro. siempre se está en aprendizaje continuo, más que culpar a alguien por los errores, lo que se pide es aprenda rápido, equivóquese, todo lo que tenga que equivocar. El asunto es que hay que llegar rápido, no importa cuántas veces se equivoque, importa es que hay que llegar en el momento indicado Okay. por la estrategia organizacional a esa meta que se requiere. Interesante, porque coloca el tema del CISO y el grupo de ciberseguridad como parte del negocio y no como como algo aparte del negocio. Es parte continua del desarrollo del negocio. Y de acuerdo. Y aquí se vuelve más en una organización digital que en una organización tradicional, porque pues las organizaciones tradicionales no están volcadas a la tecnología. Las organizaciones tradicionales todavía manejan información muy manual, Ujú, muy localizada, muy fragmentada, ¿sí? ujú. Que finalmente hace que el trabajo del CISO en una organización tradicional, si bien es muy retador porque necesita convencer a todo el mundo de la necesidad del tema y de pelear, digamos, contra paradigmas que pueden llegar a ser complejos. Exacto. En una organización digital, la información por default está en medios digitales, entonces, por tanto, ya ahora sí es parte del negocio. Claro.
porque la probabilidad que en una organización digital pues pase un incidente de ciberseguridad pues es casi del 100%. ¿De qué pasa? Ocurre. Y finalmente, ¿cuál es el trabajo del CISO? No que no pasen incidentes, porque van a pasar todos. El asunto es que el impacto de la organización tiene que ser en todos los casos mínimo. Por tanto, pues ya hay que vender el concepto en la empresa de la ciberresiliencia. Ok, porque comenzaste con algo muy importante que decía que tú comenzaste en tu empresa y dijiste que tienes que asumir unos riesgos que son incómodos. Sí. Y ahora ya estás diciendo que tiene que reducir los riesgos y con el tema de No, resilience, pero ¿cómo se reducen? Porque hay unos que no se pueden reducir. ¿no? Y Obvio. entonces, como no se puede reducir y son incómodos, Okay. entonces el CISO no se puede quedar callado con ellos. Tiene que tener un esquema de gobierno muy bien montado en donde le cuenta a la empresa, vamos a salir con esto en cuestión de 2 semanas, vamos a ganar mucho mercado, vamos a efectivamente ganarle la competencia. Sin embargo, cuando eso salga, vamos a recibir esta clase de ataques y nos pueden pasar esta empresa. Todos los que estamos aquí directivos, estamos todos de acuerdo. Si Okay. estamos todos de acuerdo, entonces ya la incomodidad no solamente al CISO, sino que ya es compartida a nivel organizacional y ahí ya se activa toda la estrategia de resiliencia, como lo había Okay. dicho, para que en caso de que pase, pues finalmente se activen todos los procedimientos de respuesta a incidentes, gestión Ujú. ante la policía de riesgo cibernético y demás que hayan al lugar. Entonces, paremos El ahí un asunto, momentito. Espera un momentito, sí, paremos un momentito, porque has dicho unas cosas que son muy interesantes y que algunos pues, lo estamos, ¿cómo se hizo? O sea, ¿tú cómo hiciste para conversar el tema de riesgos? Tienes que prepararte, tienes que conversar el tema financiero, porque tienes que conversar, riesgo es todo el tema financiero, ¿correcto? O estamos hablando correcto. acerca de, tú tienes que colocar un riesgo técnico y convertirlo en un riesgo que el resto del grupo de la empresa lo entienda. Y ellos no van a entender nada técnico, pero sí entienden dólares, pesos, lo que sea. ¿Cómo hiciste tú para prepararte para conversar ese tema? Mm, Fue un Porque tema todo... retador, porque como Puntos Colombia finalmente no existía Ujú. y estaba literalmente todo por hacer, entonces tocó crear una primera versión del sistema de gestión integral de riesgos. Ah, ok. Entonces, como parte del sistema de gestión integral de riesgos está el riesgo cibernético. Y el riesgo cibernético, a su vez, pues desemboca en otra serie de riesgos como es el riesgo operativo, el riesgo financiero, el riesgo Ah, ok. reputacional. Entonces, fue un trabajo interesante coger todos los... Pero fue en conjunto, no lo hiciste tú solo. Total, Ah, ok, tiene que ser ok. en grupo, total, fue en Listo, conjunto. listo. Y al que iba entrando lo íbamos evangelizando, ¿sí? Ok, Porque pues Puntos Colombia en sus 2 años, pues, en el primer año tenía X empleados, al segundo pues básicamente lo duplicó. claro, claro. Entonces eso fue interesante porque la estrategia de cultura ya iba siendo sobre la marcha. Ujú. Iban entrando pues los íbamos incorporando. Entonces buscamos, buscamos contarles a todas las personas, buscamos contarles a todas las personas qué riesgos operativos podían sufrir, qué riesgos reputacionales, qué riesgos financieros. Ujú. Y con esos tres, entonces ya decíamos, ¿estamos claros? Listo. Entonces, no hubo problemas porque ya pues se Claro, gestionaban las claro. cosas que iban pasando y finalmente pues fue un aprendizaje en conjunto un tanto agotador porque es que ir construyendo temas de auditoría sobre un ciclo ágil de Ujú. desarrollo continuo no es fácil y No, sobre para todo nada. pues para mí que venía de una organización digamos muy tradicional como lo es empresas públicas, el cambio fue duro. Sin embargo, pues ha sido interesante ver los resultados y sobre todo pues el aprendizaje obtenido aquí. Ok. Y entonces estamos hablando del tema de resiliencia. Eso es un tema muy importante para el CISO moderno, entender qué significa y cómo convertir a la empresa en ese tema de resiliencia. Ya estamos hablando acerca de servicios tecnológicos de nuevo. O sea, el CISO no pierde
el sombrero tecnológico. No pierde el sombrero tecnológico, no pierde el sombrero operacional, no pierde el sombrero financiero, no pierde el sombrero, digamos, reputacional. Mm, ¿Qué quiero decir con esto? El CISO, pues, como lo mencioné al principio, tiene que conocer sobre el tema, ujú. tiene que saber lo que está hablando. Sin embargo, para poder plasmar cosas como riesgos operativos, riesgos financieros o riesgos reputacionales, pues tiene que conocer el negocio. Ya, Porque si no, pues finalmente el mapa no lo va a poder hacer. En la correcto. medida en que no lo haga, no va a poder contarle a las personas de la organización qué cosas pueden ocurrir y por tanto, pues no va a haber ese engranaje que es vital para que las cosas no ocurran. Okay. Uno de los temas que se comenta, ya nos ha explicado todo eso, todos los pasos y que es muy, muy agotador, dices tú. Y eso es una de los temas que se han tocado para el CISO moderno, el tema de burnout, que nos quememos, no solamente físicamente, pero también mentalmente porque siempre estamos así, que nos van a atacar o no, y cómo hacemos. ¿Cómo hace el CISO moderno? ¿Cómo haces tú para no sufrir ese burnout o para detectar que tú o tu equipo están llegando a ese punto, no dejar que eso suceda? Primero, hay que, a ver, hay una variedad antes de eso. Ujú. Trabajar en una startup es un tema que no es para todo el mundo. No, para nada. No. Nosotros todavía igual somos una startup y hay Sí. que saber manejar, digamos, el caos, por decirlo de alguna manera, Ujú. porque una startup por definición es caos, pero es un caos en construcción. Caos controlable, digamos. Ya, sí, como dice Peter Drucker, la administración es básicamente una tarea de apagar incendios a diario. Ujú. Y eso sí que se aplica pues en una startup porque como no hay nada, entonces muchas decisiones se van tomando a la marcha, A la medida. unas bien, unas no tan bien, y entonces a medida que se va construyendo, pues se va trazando un camino organizacional y ahí es donde vuelvo y digo, se corren riesgos que para el CISO son incómodos porque sabe que van a pasar. Sí. Finalmente pasan y se vuelve complejo. Cuando finalmente hay un voltaje que a veces pues es como lo suficientemente alto al equipo, pues primero no se le puede dejar agotar mentalmente, no voy a hablar físicamente, No, no, sino que claro. voy a agotarlo mentalmente. ¿Cómo se agota a alguien mentalmente en seguridad? Cuando empieza a hacer un montón de acciones que él ve que no son reconocidas y que no lo llevan a nada, sino que pues siguen lloviendo rayos y centellas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ante todo, el CISO tiene que, pues, no solamente proteger a su gente, sino saberlos motivar y mostrar que efectivamente lo que están haciendo sí lleva a algo, sí tiene algún tipo de impacto. Okay. Y segundo, el CISO tiene que contar con un esquema de gobierno muy bien establecido, en donde pueda hablar con quien tenga que hablar y que tenga impacto lo que tiene que decir, porque si el esquema de gobierno al interior de la organización no está establecido, la probabilidad que ocurra un burnout es del 100%. Sí, claro. Y ahí es donde hablamos de temas como los que menciona Andrés, que pues en promedio un CISO está rotando de cargo cada 2, 3 años. 3 años, exacto. Aquí dice Luis Torres y ahí hace un muy buen comentario. Dice la respuesta a la pregunta del Bernard. Dice y concuerda con lo que estás diciendo. Dice una formación continua. Tanto el CISO como su equipo debe prepararse para los nuevos cambios. Las nuevas empresas, más que todas las digitales, entienden que la formación continua es esencial. Motivas al equipo y lo preparas para nuevos retos. Exactamente lo que acabaste de decir, el tema de ser un motivador. Yo quiero mencionar un tema como, pues, complementando lo que dice Luis, y es que pues todavía las empresas tradicionales ven
el tema de formación como algo exótico, como algo como que no es muy necesario. Hay Imagínate. excepciones como lo son, por ejemplo, empresas públicas, que empresas públicas sigue y seguirá siendo una empresa eminentemente técnica, en el cual pues la calidad de las personas que están allá siempre se busca mantenerlo y es espectacular. Y yo pues viví 20 maravillosos años precisamente con esa construcción. Ya me acuerdo. Sí, es muy, muy interesante. Y pues para mí fue muy interesante ver cómo llego acá y el mismo criterio de formación de esta empresa pues siguió igualito y yo ese tema de la formación continua pues yo le tracé un plan de carrera a mis muchachos, el cual la empresa me lo respalda a cabalidad Okay. y hemos podido hacer cosas maravillosas y sobre todo pues porque como lo mencioné yo no conseguí gente que pudiera pues de una vez entrar a producir, Ujú, tocó formarlo, sin mencionar que yo también me estaba formando, porque claro. como digo, pues yo nunca había gestionado pues ciberseguridad en temas de nube y hemos logrado pues cosas muy interesantes, muy maravillosas. Entonces hay un tema y lo quiero comentar en ese momento de que se me olvide. Cuando te escucho conversar, se nota el entusiasmo que tú tienes, que tú sientes. Y entonces eso es algo de parte de lo que es un líder, poder contagiar a su grupo, no a sus seguidores, a su grupo con el mismo entusiasmo. Y eso es muy De acuerdo. importante. O sea, el CISO de hoy tiene que tener sí o sí esas cualidades de líder. Y, y adicionalmente no lo puede perder, porque es que No, en el claro. momento que se le pierda, pues finalmente ahí vuelve el tema de burnout, el que mencionabas, Ujú. y ya empiezan a ocurrir cosas pues que finalmente hacen que no valga la pena estar en la organización No, que ahí corresponde. se pierde todo y no hay nada que hacer. Comentaste otro tema que comentábamos es acerca de hacer para el CISO moderno es que la ciberseguridad sea un esfuerzo de toda la organización. De nuevo, estamos hablando acerca de la cultura corporativa, que entiendan que siempre estén pendientes de, pues yo estoy en contabilidad, pero también estar pendientes del tema de ciberseguridad. ¿Cómo lo haces? Hay un tema, vuelvo y digo, en gobierno, y es que mientras a la organización le importan los temas de ciberseguridad, esto se vuelve parte del balance scorecard de la compañía. Okay. Y mientras se vuelva parte del balance scorecard y de los indicadores corporativos, todo el mundo va a conocer del tema y a nivel estratégico a todo el mundo le va a interesar al respecto. Si no se liga al ámbito estratégico de la organización, la ciberseguridad seguirá siendo pues algo muy operativo, muy puntual, que no tendrá trascendencia. Ok. No, de acuerdo, de acuerdo. Entonces eso es muy interesante. De nuevo, es el tema de cómo ser parte del proceso de negocio De y no acuerdo, es fundamental. es fundamental. O sea, ese tiene que ser uno de los logros del CISO moderno, es ser parte del proceso de negocio. Aquí dice Alfonso, dice el informe que mencioné al principio de las preocupaciones del CISO, el 70% de los sectores cuentan con una implicación baja o muy baja de las tecnologías como inteligencia artificial, machine learning y algoritmos predictivos en la ciberseguridad. Y eso es un nuevo reto para los CISOs. Y, y no, muy de acuerdo. Inclusive aquí en el proyecto que yo estoy en este momento, el CISO ya nos contactó porque está interesado en el tema de AI, Artificial Intelligence, pero quiere saber cuáles son la parte de, digamos, de ciberseguridad, las vulnerabilidades que se pueden encontrar alrededor de esa clase de tecnología nueva y qué se puede hacer para proteger. Eh, yo no sé si esa es la manera de llegarle al asunto. No, no, sé, regresando a lo que tú dices, a la parte antigua de pensar antiguamente,
en los fierros, cómo asegurar y en vez de cómo podemos mejorar con nuevas soluciones, nueva tecnología? Mm, Pues ve, yo pienso que lo peor que uno puede hacer es llenarse de fierros. Ujú. Es primero un enredo desde el punto de vista operativo, es un enredo desde el punto de vista de justificación y ante todo, pues hay que volverse eficientes desde el punto de vista del apetito al riesgo de la compañía. Y Claro, con muy base en el, importante. Claro, de nuevo, y con ba- disculpa, regresamos al tema ¿cómo es que habíamos dicho aquí? De la cultura corporativa. Si una corporación que está dispuesta a tomar riesgos, pues se puede aceptar mucho más estas nuevas tecnologías, ¿no? Incorporarlas más rápido. Pero como te digo, no es un tema de tecnologías, porque es que finalmente con muchas cosas que ya tiene la organización se pueden hacer maravillas en temas de ciberseguridad. Hay que, digamos, saber qué es lo que se necesita. Porque es que en controles pueden hablar, a ver, controles procedimentales, controles normativos o controles tecnológicos. Todos tres sirven y funcionan bastante bien dependiendo del escenario. Ahora, mm, la belleza de los temas como inteligencia artificial es que permite automatizar cosas. Y no, entonces no solamente permite automatizar cosas, sino que finalmente se vuelve la manera como la cual efectivamente se detectan ataques, porque ya pues toda la tecnología basada en firmas está totalmente mandada a recoger, Es- está obsoleta. Eso sí. Entonces ya ahí se vienen con cosas como Darktrace, como el Stealthwatch de Cisco, Ujú. como el FireAmp de Cisco, FireEye, Yeah. en donde finalmente usted ya que lo que busca, detectar patrones, Mm. patrones de ataque, donde nace el tema de indicadores de compromiso y a partir de ahí se describen cosas que ocurren y cómo se pueden mejorar, cómo pueden anticipar de acuerdo con el modelo de ciberataques de Mandiant, Sí. de, del Cyber Kill Chain. El Perdón, Cyber Lockheed Chain Martin, o... perdón, del Sí. Cyber Kill Chain, no es de Mandiant, perdón, me equivoqué, es Lockheed Martin. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, hay que buscar hasta dónde me quiero anticipar, Ujú. cuáles son los requerimientos de seguridad. Entonces, dependiendo de los requerimientos que tenga de seguridad, pues ya miro qué compro. Porque si está claro, pues usted puede tener un tiempo medio de detección de incidentes, bueno, no sé, decir algo como 3 minutos. ¿Lo puede bajar a 50 segundos? Sí. Ahora, ¿cuánto vale bajarlo de 3 minutos a 50 segundos? Eh, Puede valer varios millones de dólares. La pregunta es, ¿realmente se necesita? mm, Pues posiblemente si estamos hablando de una infraestructura crítica de energía, posiblemente sí. pues sí, claro. Si estamos hablando de un negocio de retail, claramente no se necesita. Exacto. Exacto. Entonces hay que saber de qué estamos hablando. Y Ok. con base en eso, ya mirar cuáles son específicamente aquellos controles tecnológicos que se necesitan. Vuelvo y digo, teniendo en cuenta que hay temas procedimentales, hay temas normativos con los cuales hay que trabajar. Y es que mientras usted tenga una cultura valiosa en la empresa, hay temas que con solo la norma es más que suficiente. Tú Sin estás... embargo, sí, No, dale, dale, dale. sin embargo, cuando la cultura posiblemente no es tan buena, usted puede sacar normas, pero a nadie le interesa cumplir las normas. Entonces, cuando a nadie le interesa cumplir las normas, entonces ya ahí tiene que hacer otras cosas. Claro. Tiene que buscar otros horizontes, básicamente, o si no se va a quemar. Ahí viene, ahí viene el burnout. Sí, pero más que no, yo la verdad me refería a empezar a llenarse ahí sí de un modelo muy robusto tecnológico porque tiene que ponerse muy policivo, Entiendo. ¿sí? Ok. Manuel, tú estás en un ambiente que es súper moderno, Sí. súper bleeding edge. Resiliencia es uno de los temas que tú estabas conversando ahorita.
que es muy importante. ¿Qué es resiliencia? ¿Qué exactamente significa eso? Resiliencia es la capacidad que tiene la organización de recuperarse rápidamente o de hacer procedimientos o, digamos, acciones de tal manera que el impacto de la materialización de un riesgo sea mínimo, Ok, en la medida de lo posible. ok. De recuperarse lo más rápido posible. Ok. Y si Eh, finalmente hay, aquí hay cosas como esta, si hay un atacante que borró información, pues si tengo sistemas, por ejemplo, en nube que son imágenes que se copiaron con datos de días atrás, pues la recuperación es tan fácil como de restaure el AMI en Amazon del día anterior, se demora literalmente 10 segundos. Entonces ahí ok. coges una estrategia de simple backups, que es un asunto pues, procedimental, ya con eso ahí tiene algo efectivo desde el punto de vista de resiliencia. Ok. Y vuelvo a digo, dependiendo del riesgo que se presente, pues ya hay que hacer la planeación. Ahora, dependiendo, vuelvo a digo, de los impactos que la organización está dispuesta a sufrir, pues la estrategia de resiliencia cuesta más o menos dinero. ¿Más o menos de qué? No, más dinero o menos dinero. Ah, ok, ok. El tema de la colaboración, muy importante, ¿correcto? Para un CISO moderno. Ya hablamos anteriormente de que debe saber conversar con otros grupos, otros ejecutivos. Algo que yo conversaba con Andrés es que siempre hablamos acerca de que el CISO ahora tiene que aprender a hablar el tema financiero y llegamos a un acuerdo que los financieros también tienen que hacer de su parte y aprender un poquito a hablar acerca del tema técnico, porque no estamos en un ambiente muy técnico, no importa cuál es el negocio que uno esté, tecnología domina. Pues yo difiero de esa visión. Ah, a ver. Pues para poder decir esa visión. Y es más, la próxima vez que hables con Andrés de eso, invítame. Me interesaría tener esa conversación. Ok, ¿por qué lo dices? Mm, yo lo digo es por esto, porque finalmente los temas tecnológicos no es algo que se entienda en un nivel estratégico Ok, y nunca lo van a entender. Estamos hablando pues de minucias que puede causar un malware o los impactos que pueden haber luego un ciberataque en el ámbito tecnológico, a nadie le interesa. ¿Qué es lo que le interesa al financiero? ¿Cuánta plata tiene que poner para arreglar el desastre? ¿Qué desastre? No tiene ni idea, porque finalmente para eso hay otras personas que se ok, encargan de hablar de eso. Entonces, ¿usted qué le tiene que hablar al financiero? Le tiene que hablar es, esas cosas que usted va a montar en ciberseguridad, ¿cuánto es el porcentaje versus el presupuesto total de la organización? O más bien, ¿cuánto de eso es el porcentaje de las utilidades de la compañía? ok. Es decir, si hay, por decir algo, la compañía tiene 1.000 pesos y entonces usted se gasta 300 en ciberseguridad, pues ahí hay unos temas en donde la organización posiblemente le interese correr muchos riesgos. Claro. Absolutamente. Ahí ya comenzamos a hablar del tema de IoT que hablamos también en algún tiempo. Pero bueno, ese es otro asunto. Eh, Resiliencia, bueno, ¿qué más? ¿Qué otros temas crees tú es importante para el CISO moderno? Tú siendo un CISO moderno. No, yo creo que soy un CISO en evolución. No me catalogaría pues yo siendo pues un CISO moderno porque vuelvo y digo, cuando se está en una organización digital siempre hay claridad que siempre se está en modo beta. Okay. Como bien lo dijo Google muy al inicio, siempre se está en modo de evolución, siempre se está en modo de perfeccionamiento y nunca pues habrán cosas como aprendidas, siempre habrán temas muy nuevos y evolutivos pues por aprender, entender y evolucionar. Okay. Mm, yo pienso
Yo pienso que la organización, perdón, que el CISO debe tener varias cosas. Primero, carácter. Y Okay. cuando me refiero a carácter es que muy probablemente en una organización digital hayan personas que se incomoden mucho con lo que a usted, pues con lo que usted quiere montar. Entonces, solo por llevar un relacionamiento adecuado, pues no puede simplemente cederlo y ya, porque posiblemente pasen cosas complejas de las cuales le echarán la culpa y por tanto, pues lo sacarán de la compañía. ¿Sí? Yeah. Entonces, creo que la base fundamental es, primero, unas buenas relaciones. Segundo, un gobierno claramente establecido, porque es que el hecho de que hayan desacuerdos al interior de la organización no significa pues que el CISO tenga que empezar a hacerse un muy mal ambiente. ¿Sí? Simplemente pues si hay cosas en las que no estén de acuerdo, pues hay dos personas que pueden que se estimen mucho, compartan y demás, pero pues si no están de acuerdo, obviamente habrá que subirlo al siguiente nivel y que ya pues se tome una decisión al respecto a nivel corporativo. Ahí es donde vuelvo y reitero, las decisiones del CISO no son solamente para TI, Claro, es a nivel sino que son corporativo. decisiones a nivel corporativo, porque es que finalmente lo que hace el CISO no solamente impacta a TI, le afecta al área de operaciones de una compañía, al área financiera, Mm. en una empresa como estas, por ejemplo, al área de mercadeo. Entonces, es muy importante que el CISO tenga claro que no es técnico. Es decir, es alguien que conoce del negocio y que obviamente también conoce seguridad, porque como bien dijiste ahorita, Eso. no puede opinar sobre aquellas cosas que no sabe. Mm, exacto. Una pregunta aquí de Andrea Cortés que es muy interesante. ¿Has pagado la deuda de seguridad por falta de ciberseguridad? La famosa Entonces, yo technical quiero ver debt. esa pregunta, no la entendí. Que, ¿la ves o no, la puedes ver ahí? Dice, ¿has pagado la deuda de seguridad por falta de ciberseguridad? Me No imagino que entiendo tiene esa que, pregunta, Andrea. me imagino que tiene que ser con el tema de security debt. O sea, eh, Como que, dices, como que la empresa me haya aumentado el presupuesto porque finalmente había cosas que no me aprobaron. ¿A eso es lo que se refiere? No entiendo la pregunta. ok. Yo me imaginé que era algo, tenía que ver con el tema de que inviertes en alguna solución, no sé. No, ahí si Andrea, si nos ayudas a aclarar eso, entonces podríamos responderla. Porque, De bueno, acuerdo. dijiste cosas muy chéveres aquí, el tema de carácter, el tema de buenas relaciones, un gobierno claramente establecido. Eh, de nuevo, son cosas de un líder. Al principio comenzaste con un tema muy importante y fue el primer punto que tocaste, que fue el presupuesto. Dices que eso fue lo Yo primero que quiero, te dijeron que hicieras en la empresa cuando llegaste, el presupuesto. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cómo lograste llegar a ese número? eso tengo que tener una imaginación bastante creativa. Porque es que finalmente, pues vuelvo y digo, estamos hablando de una empresa que estaba saliendo en vivo. Perdón, que estaba saliendo en vivo, no, que todavía le faltaban 5 meses para salir en vivo y en esa y había muchas cosas que no estaban definidas. Como habían cosas que no estaban definidas, entonces puntualmente tocó en conjunto con el área de tecnología sentarse a ponernos de acuerdo en cuál iba a ser la arquitectura, en cuáles iban a ser los flujos inicialmente proyectados de información, a partir de ahí sacar un modelo de riesgos y a partir de ahí empezar a hacer contratos. Mm, Y entonces a medida que iban montándose las cosas del negocio, se iban montando las cosas de seguridad. Y entonces ahí es donde el CISO tiene que saber de lo que hace, porque es que finalmente si no es capaz
de crearlo al mismo tiempo que el negocio, Mm, entonces va a tener problemas, porque es que claro. finalmente el riesgo cibernético se va controlando de forma continua. Mm, Y en la medida que el riesgo cibernético se controla de forma continua, pues finalmente la empresa va a poder ejercer el objeto de negocio. Entonces, mi presupuesto inicialmente fue una plata, funcionó bien los 5 primeros meses, ¿sí? Luego de los 5 primeros meses, entonces empezaron a cambiarse estrategias corporativas, estrategias de negocio, empezaron a presentarse pues también eventos de seguridad. Entonces tocó empezar a refinar, entonces tocó empezar a decir, esto lo vamos a hacer con normas, esto lo vamos a hacer con procesos, y esto definitivamente toca con tecnología. okay. Luego de hacerse la respectiva justificación, pues finalmente no hubo mayores problemas, y pues la respectiva inversión, y finalmente ese es el ciclo que el CISO Ujú, tiene que hacer como parte de su trabajo, es ir censando el riesgo, ir censando el negocio, saber cuándo algo está empezando a ir mal para poder atajarlo a tiempo. Porque si usted deja algo que empezó a funcionar mal, ya cuando claramente está mal, ya enderezarlo es complejo. claro. Entonces estamos hablando aquí acerca de indicadores, ¿correcto? Correcto. Tener un buen programa donde tengan buenos indicadores que sean realistas y al principio es difícil porque uno no sabe qué es normal y qué es anormal, pero a medida que más información se colecta ya se comienza a ver los patrones, ¿correcto? Y Mucho más ahí es fácil. donde el tema de Machine Learning se vuelve vital. Mm, interesante. El tema de Machine Learning se vuelve vital porque es que finalmente cuando ya los algoritmos de Machine Learning usted les enseña, Ujú. entonces ya ellos les empiezan a contar, vea, esto se va a comportar de la siguiente manera. Hemos logrado cosas muy valiosas, pues el margen de error que nosotros, los margen de error pues, que estamos manejando son pues bastante buenos y nos ha permitido pues anticiparnos claramente a cosas que ocurren en donde pues cuando nosotros vemos ataques que nos hacen y que pues ninguno de nosotros se imaginó que eso lo iban a hacer. Y cuando lo vemos que efectivamente fue detenido, les dijimos, bueno, vamos en la dirección correcta. Ok. Aquí contestó Andrea Claró y está hablando acerca de ataques cibernéticos por la no implementación de la ciberseguridad en el negocio, donde se ven impactados los datos personales. O sea, se tomó una decisión en algún momento de es muy difícil o mucha plata y enfoquemos en esto que es más fácil primero. Y resulta Pues, que, pues Andrea, en las dos empresas en las que yo he estado, pues no me ha ocurrido. No me ha ocurrido porque pues finalmente el tema de gobierno se ha dado claramente y ha funcionado. Sí, conozco muchos otros sí, casos en claro, donde lo que tú mencionas de ataques cibernéticos por la no implementación de ciberseguridad, conozco muchísimos casos y claramente pues eso ha llevado a muchos cambios al interior de la organización. Yo he visto pues una de esos chistes en Facebook que dice el presupuesto de ciberseguridad antes de un ciberataque, que son monedas, y el presupuesto de ciberseguridad después de un ciberataque en donde pues hay unos pajos de billetes enormes, eh, en donde pues eso es una realidad. mm, sí. Dice Iván Darío Cortés, ¿cuál es el perfil de las personas que te apoyan en ciberseguridad? El perfil de las personas que me apoyan en ciberseguridad, pues son personas que tienen una sed infinita de aprendizaje. Infinito Segundo, aprendizaje. sí, es decir, nunca se cansan de aprender, nunca les parece aburridor hacer investigaciones tecnológicas, nunca
se cansan de jugar, por decirlo de alguna manera. Okay. Segundo, son personas que les agrada compartir su conocimiento, porque es que en la medida en que una persona le gusta compartir y hablar de lo que sabe, pues va a tener una mejor interacción en el interior de negocio y va a servir como evangelizador. Hay un peligro, digamos, inherente con las personas que trabajan en seguridad y es que pues tienen un nivel de autoestima bastante alto en algunas ocasiones. Entonces, eso tiende a causar algunos problemas de relacionamiento complejos, sobre todo pues porque se cruzan ciertos límites de respeto y demás, y eso pues sí es importante que no se cruce. Y por último, pues tiene claro que nunca se les va a saber todas y no le da pena ir a preguntar algo que no sepa. Ese es el perfil. Gracias por la pregunta, Iván. Está muy buena y buena la respuesta. Bueno, tenemos tiempo para una preguntita más. Si alguien tiene, con mucho gusto. Si no, aquí le decimos a Manuel que a los CISOs presentes, a los futuros CISOs presentes, ¿qué palabras motivadoras les entregas? ¿Qué palabras motivadoras? Pues más que palabras motivadoras, yo les voy a entregar palabras realistas y que pues es lo mismo que yo les dije a mis muchachos cuando entraron acá. Nuestra profesión es una de las más desagradecidas que existe en la industria, porque finalmente lo único que recibimos son ataques, son problemas. Sin embargo, es una de las más gratificantes, porque finalmente es una de las más retadoras por cuanto muy pocas personas se miden a hacer lo que nosotros hacemos. Y el hecho de efectivamente poder tener una organización con el riesgo cibernético controlado es uno de las satisfacciones más importantes a nivel profesional. Okay. No, perfecto. Aquí dice, no sé, dice Iván Darío Cortés, me imagino que lo conoces, que si podemos ver tu escritorio de trabajo. No entendí. No sé qué está buscando. Pero bueno, no, a todos muchas gracias por su tiempo. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que estás muy ocupado y sacar este tiempo, de verdad, para conversar con todos, te lo agradecemos mucho. Edgar, muchísimas gracias por tu invitación. Un placer haber conversado con todos los presentes acá y nos vemos en una próxima oportunidad. Perfecto. A todos, antes de que nos vayamos rápidamente, el 15 de febrero tenemos un Tactical Edge virtual en inglés, similar al Tactical Edge virtual que hicimos en noviembre. Así que si están interesados en asistir, todas las charlas son en inglés. Pueden entrar a la página del evento tacticaledge.co, entre el área de inglés y ahí ven toda la información. Se pueden registrar el 15 de febrero. Tenemos muy interesantes acerca de seguridad IoT, gamifying tabletop exercises, que es muy bueno para el tema de respuesta a incidentes. Así que bueno, y el Zero Trust Network es muy interesante. Así que nos vemos a todos, muchas gracias y nos vemos en un par de semanas. Manuel, Estás un muy bien, abrazo, nos hermano. vemos, chao. Hasta luego.